A usted las gracias, mi querida Cindy, y muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por compartir esta noche de aprendizaje, esta noche de apologética número 1. Nada más me confirman, por favor, si se está compartiendo la pantalla, si logran verla. Confirmado. Ahí Sí, se ve. Sí, perfecto. señor. Bueno, bienvenidos a todos los que están conectados ahorita y quienes van a estar viendo en diferido este tema. Como bien decía Cindy, hoy vamos a tratar un tema bastante interesante, que tiene bastante de qué poderse comentar, que es la sola escritura. La sola escritura. Entonces, de eso vamos a tratar el tema del día de hoy. Sola escritura. Solamente alcanzará la Biblia para salvarte. ¿Te has hecho alguna vez esa pregunta? Porque para los hermanos que no son católicos, la fe, la sola escritura es más que suficiente para salvarse. Eso es lo que ellos creen. En eso se basa mucho la fe de ellos. Ahora bien, ¿es realmente así? ¿O hay algo más que ellos están omitiendo o que están malinterpretando? Porque la interpretación no es para cualquiera. Dios es un Dios de orden. ¿Qué dice la Iglesia Católica respecto a esa postura que tienen nuestros hermanos no católicos, nuestros hermanos protestantes? Bueno, vamos a revisarlo hoy con Biblia en mano, ¿sí? Y Catecismo de la Iglesia Católica. Con eso vamos a empezar a desmenuzar este tema. Y vamos a arrancar diciendo que nuestra enseñanza, de acuerdo a la Santa Iglesia Católica, va en 3 líneas: la escritura, la tradición y el magisterio. No estamos anclados a una sola, sino que este tripié, estas 3 columnas, son verdaderamente necesarias para alcanzar lo que los hermanos separados indican que también podrían alcanzar con solo una. Y vamos a ver si es alcanzable para ellos. Ok, la Sagrada Escritura. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, para quien lo tenga a mano, en el numeral 105, y lo voy a estar leyendo textualmente por acá, dice así: Dios, como título principal en el Catecismo, en la profesión de la fe, el título principal es Inspiración y Verdad de la Sagrada Escritura. Y en el numeral 105 dice que Dios es el autor de la Sagrada Escritura, que las verdades reveladas por Dios que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. La Santa Madre Iglesia, según la fe de los apóstoles, reconoce que todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, con todas sus partes, son sagrados y canónicos, en cuanto que, escritos por inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor y como tales han sido confiados a la Iglesia. Dios ha inspirado a los autores sagrados, a los autores humanos que se les llaman agiógrafos, como las personas inspiradas para escribir estos libros sagrados. Y vamos a verlo en el siguiente numeral, en el 106. Dice así: Dios ha inspirado a los autores humanos de los libros sagrados. En la composición de los libros sagrados, Dios se valió de hombres elegidos que usaban de todas sus facultades y talentos. De este modo, obrando Dios en ellos y por ellos, como verdaderos autores, pusieron por escrito todo y solo lo que Dios quería. Vamos a ir viendo cómo es que estos autores, inspirados por Dios,
redactan la escritura. Y es que esa tradición viene de los apóstoles. En el numeral 83, vamos a buscarlo por acá, numeral 83, dice lo siguiente. La tradición de que hablamos acá es la que viene de los apóstoles y transmite lo que estos recibieron de las enseñanzas y del ejemplo de Jesús y lo que aprendieron por el Espíritu Santo. En efecto, la primera generación de cristianos no tenía un Nuevo Testamento escrito. Guárdense en esto, porque más adelante, y por allí va a andar el error de los hermanos, más adelante se les cae la doctrina que ellos tienen justamente por eso, porque no están tomando algo en cuenta, y es eso. La primera generación de cristianos no tenía aún un Nuevo Testamento escrito. Y el Nuevo Testamento mismo atestigua el proceso de la tradición viva. Es preciso distinguir de ellas las tradiciones teológicas, disciplinares, litúrgicas o devocionales nacidas en el transcurso del tiempo en las iglesias locales. Estas constituyen formas particulares en las que la gran tradición recibe expresiones adaptadas a los diversos lugares y a las diversas épocas. Solo a la luz de la gran tradición, aquellas pueden ser mantenidas, modificadas o también abandonadas bajo la guía del magisterio de la iglesia. Es preciso distinguir esto. El magisterio de la iglesia tiene el oficio, como lo vamos a leer en el numeral 85 del Catecismo de la Iglesia Católica, tiene el oficio, el magisterio, tiene el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita. Ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo, es decir, a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. Ya qué maravillosas palabras de cómo la iglesia nos va indicando cuál va a ser el orden y cómo debe interpretarse y de parte de quién las escrituras, la tradición y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a pasar al siguiente numeral, al numeral 86 del Catecismo. Y dice así: el magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio. Eso lo voy a leer de nuevo. El magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio, para enseñar solamente lo transmitido, pues por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo, lo escucha devotamente, lo custodia celosamente, lo explica fielmente y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone como revelado por Dios para ser creído. O sea, es decir que de lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo, de lo que el Espíritu Santo le ha inspirado y le ha recordado a la iglesia sobre lo dicho y hecho por Jesús, es lo que la iglesia va a cuidar celosamente, lo va a explicar fielmente y va a escuchar devotamente. No es algo antojadizo, no es una ley humana que pueda modificarse o cambiar como algunas otras personas en algún momento con ciertas intenciones han querido que la iglesia, por complacer a algunos pocos, por complacer ciertos deseos, ciertos anhelos,
ciertas inclinaciones, quiere que la iglesia permita cosas que Jesús nunca enseñó y que por ello la iglesia custodia celosamente e impide dentro de su enseñanza y a sus miembros, a sus fieles, que todos somos nosotros, cosas diferentes. Por ejemplo, este famoso tema del matrimonio entre personas del mismo sexo, que lo querían llamar como tal, ¿verdad? Y cuántos, muchos otros ejemplos de enseñanzas que se quieren que un mundo actual acomodar a Dios o acomodar un Dios a su estilo de vida, en lugar de nosotros ser quienes nos busquemos, ir haciéndonos santos como Dios es santo, ir eliminando ciertas cosas que como humanos por naturaleza tenemos, irlas venciendo, irlas opacando, irlas sacando de nuestra vida, ¿verdad? Que ese es el fin, pero que algunos otros desean que ya sea la iglesia les permitan ciertas cosas que la iglesia como tal no permite y que en muchas ocasiones se van a otro tipo de asambleas, de reuniones, de iglesias, por lo general protestantes, que algunas más permisivas que otras u otras hechas a la medida vayan queriendo permitir como el tema del matrimonio. Ahora bien, y aquí es algo sumamente importante el siguiente punto. Dice Primera de Timoteo, vamos sacando Biblia, ya leímos un poquitito de Catecismo de la Iglesia Católica, vamos a pasarnos a las Sagradas Escrituras. ¿Cuál es la columna y fundamento de la verdad? Porque los hermanos no católicos dirán que la Biblia, de hecho lo dicen, dirán que la Biblia. Vamos a ir leyendo 1 Timoteo 3:15. Pero ¿dejará Dios una columna y fundamento de la verdad sabiendo que pueden perderse? Eso es una pregunta interesante. Aunque dice la palabra del Señor en 1 de Pedro 3:15, perdón que les cambie el versículo, pero ahí van a ir fluyendo algunos versículos en unas ocasiones que tal vez uno se va a ir acordando. A ver, dice 1 de Pedro 3:15 que en la escritura hay cosas difíciles de entender, que los ignorantes y los débiles interpretan torcidamente, como también las demás escrituras. ¿Y para qué interpretan torcidamente estas personas que quieren interpretar la Biblia a su antojo? Pues lamentablemente para su propia perdición. No lo digo yo, lo dice 1 de Pedro 3:16. Ahora bien, vamos a leer entonces 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Dice así: por si tardo, para que sepas cómo está hablándole Pablo a Timoteo, por si tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Entonces, aquí tenemos en boca de Pablo, y que queda registrado que la columna y el fundamento de la verdad es la iglesia del Dios vivo y no la Biblia, como dicen los hermanos protestantes. Existen pruebas bíblicas de la tradición apostólica, porque estos hermanos están muy en contra de las tradiciones, lo vamos a ver un poquitito más adelante. Pero los hermanos, por ejemplo, protestantes están en contra de las tradiciones. Ahora, ¿existen pruebas bíblicas de la tradición apostólica? Veamos entonces, por ejemplo, el Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo 25. San Juan 21:25 dice así:
Jesús hizo muchas otras cosas, tantas que, si se escribieran una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran o que se hubiesen escrito. En algunas versiones lo dice. Entonces, pruebas de tradición apostólica. Juan 21:25 dice que no todo lo que Jesús hizo y dijo se puso por escrito. ¿Y cómo así? ¿Y cómo llegamos a saber ciertas otras cosas? Pues bueno, devolvámonos unos cuantos versículos para atrás. Igual, Evangelio según San Juan 21, versículo 20, para ver el contexto de lo que estaba diciendo Juan en el cierre del libro del Evangelio de San Juan. Dice, al volverse, Pedro vio que detrás venía el discípulo a quien Jesús quería mucho. El mismo que en la cena había estado a su lado y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Cuando Pedro lo vio, preguntó a Jesús, Señor, ¿y a este qué le va a pasar? Jesús le contestó, si quiero que él permanezca hasta que yo vuelva, ¿qué te importa a ti? Tú sígueme. Por eso corrió entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no dijo que no moriría. Lo que dijo fue, si quiero que él permanezca hasta que yo vuelva, ¿qué te importa a ti? No sé si habían escuchado eso, esa expresión de Jesús, es como muy poco común escucharla, ¿no? Versículo 24. Este es el mismo discípulo que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito. Y sabemos que dice la verdad. Y ahora sí, el versículo que leímos primero. Hay además otras muchas cosas que hizo Jesús, que si se escribiera una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran. ¿Vieron el contexto? Hay muchas cosas. No está súper resumido lo escrito para nuestra fe, para que nosotros podamos creer en el Señor, pero no todo lo está escrito. Hay muchas cosas que Jesús hizo, que Jesús dijo, lugares que Jesús visitó, que no aparecen textualmente en la Biblia, porque durante sus años de ministerio, difícilmente vamos a poder resumirlo en unos cuantos libros, todo eso. Ahora bien, vamos a ver otra palabra que Jesús dijo, pero que no está escrita por ningún lado, sino que aparece en mención. Y esa mención la hace Lucas en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Pasamos al siguiente libro. Versículo 35. Hechos 20:35. Dice así. Siempre les he enseñado que así se debe trabajar y ayudar a los que están en necesidad, recordando, ojo, pongan atención aquí, hermanos, recordando aquellas palabras del Señor Jesús. Hay más dicha en dar que en recibir. Al parecer Jesús dijo eso. Hay más dicha en dar que en recibir. Lo que pasa es que en los evangelios, los 4 evangelios, no aparece nunca esta frase. Y justamente en los Hechos de los Apóstoles son contadas las frases que Jesús propiamente dice, como cuando se encontró con la conversión de Pablo, ¿verdad? Que es Jesús mismo el que le habla, ¿sí? Pero fuera de allí, estos son los Hechos de los Apóstoles. Van empezando a narrar cómo va empezando la vida de la iglesia primitiva. Y ya en esta parte, un poquitito avanzado, nos dice que Jesús dijo esas palabras, pero no aparecen en ningún lado. Entonces, hay palabras no registradas de Jesús
Y este es un ejemplo, nada más. Ahora bien, por ejemplo, la Biblia dice que el pueblo del antiguo pacto tenía tradición. Vamos a irnos al libro de Números, en el capítulo 21. Números 21. Porque el pueblo del antiguo pacto sí tenía tradición. Dice Números 21, 13, 14. De allí partieron y acamparon más allá de Arnón. Este estaba en el desierto y salía del territorio de los amorreos, pues el Arnón hacía de frontera de Moab entre moabitas y amorreos. Por eso, y aquí es lo importante, por eso se dice en el libro de las guerras de Yahvé, Baeb, cerca de Sufá y del torrente de Armón. De este texto, lo importante es la mención de ese libro, porque el libro de Números menciona un libro del cual no existe ninguna copia, del cual no existe más que esta referencia. Y estamos hablando de que en Números aparece un libro llamado Las Guerras de Yahvé. Interesante, porque de ese libro no conocemos nada. Ok. Josué, en Josué 10:13, dice algo y también habla de otro libro. Ya vimos que existe un libro del cual no tenemos copia de nada, Las Guerras de Yahvé, pero también Josué menciona otro libro. Dice Josué 10:13. Vamos a ver. Josué 15. Josué 10:13. Y el sol y la luna se detuvieron hasta que el pueblo se vengó del enemigo. Esto es lo que dice el libro del justo. El sol se paró en medio del cielo y no tuvo prisa en ponerse como un día entero. ¿No está esto escrito en el libro del justo? Y de ese libro que menciona Josué, tampoco tenemos copia. Pero sí hay tradición, y esa tradición la estamos leyendo del pueblo del antiguo pacto. Entonces, el pueblo del antiguo pacto sí tenía tradición. Ahora bien, la tradición judía, para que esta tradición no se perdiera, la escribieron. Y la están escribiendo entre los siglos 3 y 5 de nuestra era. O sea, hace apenas 1800 años empezaron a hacerlo. Después de Jesucristo, siglo 3 al siglo V. Entonces, para que el pueblo judío, esa tradición no se perdiera, la empezaron a escribir. ¿En dónde? En el Talmud y en el Mishnah. En el Talmud y en el Mishnah empiezan a escribir esa tradición judía. Ok. Ya pasándonos a la nueva alianza, al pueblo del nuevo pacto, de la nueva alianza, sí tenemos también tradición apostólica. Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 15. Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 15. Dice de la siguiente manera. Y les dijo, id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda creación. Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda nación, a toda la creación. Y en Mateo 23,
capítulo 23, el versículo 3 dice, haced pues y observar todo lo que os digan. Estaba refiriéndose Jesús a los fariseos, ¿sí? Y les está dando una enseñanza a sus seguidores, a sus discípulos. Decía, haced pues y observen todo lo que ellos digan, pero no imiten su conducta, porque dicen y no hacen. Tradición apostólica. Ahora bien, vamos a entrar un poquitito en temas de idioma. ¿Por qué? Porque aquí hay una palabra que es sumamente importante. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Segunda de Tesalonicenses 2:15 dice así. Así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones. Subraya ahí la palabra. Tradiciones que habéis aprendido de nosotros, de viva voz o por carta. Te lo voy a repetir. Así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros, de viva voz o por carta. Entonces, hay que conservar las tradiciones. Y la palabra tradiciones en la Biblia aparece como parádosis. Parádosis. Y hay otra palabra sumamente importante que acompaña esto, y es la palabra didascalia. Didascalia. La palabra en hebreo para instrucción es la palabra endoin. La palabra enseñanza es la palabra en hebreo que se pronuncia didascalia. Y la palabra doctrina se pronuncia como dogma. Dogma. En griego, perdón, en griego, dogma, didascalia, endoin. Y la palabra tradición, paradosis. Paradosis. Entonces, ¿qué aparece? ¿Cuál es la palabra que aparece en 2 Tesalonicenses 2:15? La palabra paradosis. Así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las paradosis, las tradiciones que habéis aprendido de nosotros de viva voz y por carta. Aquí hay dos formas de enseñar, tanto por escrito como por la prédica, de viva voz. Y aquí les traje unas imágenes del Codex Sinaiticus, buscando justamente 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Lo que está marcado en rojo en el cuadrito, que ustedes lo pueden ver, el cuadro más grande, es la palabra que les acabo de mencionar. Allí está clarito, no sé si lo logran ver, ahí está clarito. Más a la derecha es como un poquitito más el texto, se ve un poquito más amplio. Y abajo viene una traslación, una traducción que hace el Codex Sinaiticus, pero no la ves en español, no existe esa traducción todavía. Está como en 4 idiomas y uno de los principales es el inglés. Y el inglés, en el versículo 15, aparece, and hold the traditions which you were taught. O sea, y mantengan las tradiciones que les hemos enseñado o que han recibido. Ahí la palabra es traducción, tradiciones. Y esto es importante porque los hermanos protestantes cambian esa palabra, están cambiando el texto de la Biblia. Allí otro ejemplo más, utilizando pues este famoso buscador, donde en griego se pone la palabra paradosis y que significa tradiciones. Vamos bien por allí, ¿verdad? Ok, entonces, tradición apostólica
en el Nuevo Testamento. Ahora vamos a ver qué dice la versión de nuestros hermanos separados, la famosa y no menos mítica Reina Valera. Les hice una fotografía de cómo se ve el texto allí. Y ojo que cambian la palabra. ¿Por qué? Porque ellos están en contra de las tradiciones por una mala interpretación de los textos. Dice, así que, hermanos, estad firmes y retener la doctrina. Ojo, cambian la palabra. Vea que el original es paradosis y ellos cambian la palabra y le ponen dogma, que son cosas diferentes. Estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido de nosotros por palabra o por carta. Ellos están cambiando adrede el texto. Bueno, ellos lo están leyendo adrede. Quienes cambian es Sociedades Bíblicas Unidas, ¿sí? Que son los que imprimen y redactan, según ellos, con los originales, las Sagradas Escrituras. Pero ojo, están cambiando las palabras, ¿sí? ¿Y qué pasa? Creo que ustedes lo saben. ¿Y qué pasa si alguien cambia la palabra de Dios y predica así otro evangelio? ¿Mm? Gálatas 1.8 lo advierte muy claro y no es nada bonito. Gálatas 1.8 dice, pero si nosotros mismos, hablando Pablo, pero si nosotros mismos o un ángel del cielo les anuncia un evangelio distinto del que les hemos anunciado, ojo, distinto del que le hemos anunciado, sea anatema. Y la palabra anatema se traduce como maldito. O sea maldito. ¿Quién? Aquella persona que anuncie un evangelio distinto del que le hemos anunciado. Eso dice Pablo. Así sea, no importa que sea un ángel del cielo, no importa si la misma iglesia en algún momento llega a cambiar algo. No, un momentito. No se puede cambiar el evangelio que ya está recibido. No podemos cambiar lo recibido. No podemos anunciarlo. Porque caeríamos en esa maldición. Seríamos anatemas. El que niega, ahora sí, un dogma de la Santa Iglesia Católica, que lo niega, esta persona se autoexcomulga inmediatamente. A eso se le llama excomunión latae sententiae. Cuesta pronunciar eso. Se autoexcomulga porque está negando un dogma, una enseñanza de la Iglesia Católica. Hay un elemento fundamental de garantía que debe existir en la tradición y es la sucesión apostólica. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Vayamos buscando. Segunda de Timoteo 2:2. Estos son versículos fáciles de recordar. 2 Timoteo 2:2. Sucesión apostólica. Dice, y cuanto me has oído en presencia de muchos testigos, confíalo a hombres fieles que sean capaces a su vez de instruir a otros. Ojo, Pablo le está hablando a Timoteo y le dice, y cuanto tú, Timoteo, me has oído en presencia de testigos, de muchos testigos, todo eso que le estoy enseñando, Timoteo, confíalo a hombres fieles, que sean capaces, hay que tener capacidad también, a su vez, de poder transmitir, de poder instruir a otros. ¿Para qué? Para que la enseñanza se mantenga íntegra tal y como Pablo la recibió de los apóstoles, así a su vez la va transmitiendo a los obispos y a las otras demás que van venido siguiendo el camino del Señor y custodiando celosamente esta enseñanza para que no hayan cambios. Ahora bien, a ver, hay objeciones protestantes al respecto. Claro, dice la primera objeción protestante que las tradiciones son condenadas por Jesucristo y las cartas paulinas. O sea que las condenadas, las condena Jesús y Pablo. ¿De dónde acá? Ojo la postura de ellos. Dice, ellos se basan en lo siguiente. Mateo
15, versículo 3. Evangelio según San Mateo 15:3. Utilizan los protestantes como objeción sobre su postura de ir en contra de las tradiciones. A ver, ¿qué dice Mateo 15:3? Dice, él le respondió, ¿y vosotros? ¿Por qué traspasáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Ahí está Jesús haciendo una pregunta. ¿Y vosotros? ¿Por qué traspasáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? No solamente lo dice allí, también las cartas de Pablo. Pablo cuando lo escribió a los de Colosa, a los colosenses, en el capítulo 2, versículo 8, dice así, mirad que nadie os esclavice mediante la vana falacia de una filosofía fundada en tradiciones humanas, según los elementos del mundo y no según Cristo. Entonces, los hermanos objetan las tradiciones porque Mateo 15:3, Jesús las objeta, y Pablo en Colosenses 2:8 también las objeta. Pero, a ver, ¿qué dice la iglesia al respecto? Porque la iglesia también tiene una respuesta. Y es esta la respuesta católica. San Marcos 16:15. Ya lo leímos ahora. Y les dijo, id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda creación. Esa es la primera que objeta la segunda. La objeción de los protestantes, la primera objeción que vamos a ver de los protestantes. Y segunda, Primera Corintios, capítulo 11, versículo 2 dice, os alabo, ojo qué bonito lo que dice Pablo, os alabo porque en todas las cosas os acordáis de mí y conservan las tradiciones tal como os las he transmitido. Ahí aparece la palabra griega para definir tradición como paradosis. En el libro de las concordancias sobre el Nuevo Testamento, del griego al español, compilado por este señor Jorge Parker, y basado en la revisión de 1960 de la Reina Valera, por cierto, editado por una editora protestante, Mundo Hispano, dice en su punto 3268 que la palabra paradosis se utiliza en los siguientes pasajes. 1 Corintios 11:2. Os alabo porque en todas las cosas los acordáis de mí y conserváis las paradosis, las tradiciones, tal y como las he transmitido. Hasta entre ellos mismos tienen discordancias, no se ponen de acuerdo si la palabra es dogma o doctrina y tradiciones. Y Romanos 10:17, vamos a leerlo. Vamos a buscar Romanos 10:17. Dice, así pues, la fe nace, de oír el mensaje. Y el mensaje viene de la palabra de Cristo. La fe nace de oír. Primero nace de oír el mensaje. ¿Y el mensaje de dónde viene? De la palabra de Cristo, o sea, de la predicación. Por tanto, la fe viene de la predicación. Segunda objeción protestante. La Biblia indica que solo ella es palabra de Dios sin tradiciones humanas. Y utilizan este versículo, lo tienen gastaditico estos hermanos, para referirse a eso. Segunda Timoteo 3:16. Creo que todos aquí nos lo hemos sabido ya de memoria. Segunda Timoteo 3:16 dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar en la justicia. Así el hombre de Dios se encuentra perfecto y preparado para toda obra buena. Súper escuchado de ellos.
Y ellos basan su doctrina de la sola escritura para esto. Ahora bien, por supuesto que la iglesia tiene su respuesta. ¿A cuál escritura se refiere ese texto que acabamos de leer? Porque si leemos solamente el versículo 16, pues nos podemos ir en una tira. Por eso es que siempre es importante leer el contexto, y vamos a irnos al contexto. 2 versículos antes, 2 Timoteo 3:14, dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez, desde pequeñito, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora bien, versículo 16, toda escritura se está refiriendo a las que Timoteo conocía desde pequeñito y que ha aprendido y le ha persuadido y ha reconocido de quién las ha aprendido. ¿Y para qué le sirvieron esas escrituras? Pues son escrituras útiles para enseñar, para arguir, para corregir y para educar en la justicia. Así el hombre de Dios se encuentra perfecto y preparado para toda obra buena. Hay que recordar que el Nuevo Testamento no estaba siendo escrito todavía. Entonces, esa escritura a la que se refería Pablo, por supuesto que hace referencia al Antiguo Testamento y no a la Biblia como la conocemos el día de hoy nosotros. ¿Qué opinan, por ejemplo, los padres y doctores de la iglesia sobre la tradición? Bueno, veamos qué dice San Ireneo. San Ireneo en el Tratado contra las herejías, tercero, dice: porque al usar las escrituras para argumentar, la convierten en fiscal de las escrituras mismas, acusándolas de no decir las cosas rectamente o de no tener autoridad y de narrar las cosas de diversos modos. No se puede en ellas descubrir la verdad si no se conoce la tradición. Se lo voy a volver a repetir esto que dice San Ireneo porque es sumamente importante. Dice: porque al usar las escrituras para argumentar, vea lo que le pasa a los hermanos protestantes. Usar las escrituras para argumentar las convierten en fiscal de las escrituras mismas, acusándolas a ellas mismas de no decir las cosas rectamente o de no tener autoridad y de narrar las cosas de diversas maneras, de esos modos. No se puede, dice San Ireneo, no se puede en ellas descubrir la verdad. Es que para descubrir la verdad no se puede si no se conoce la tradición. Eso dice San Ireneo. Ahora bien, no es el único que lo dice. Vea, por ejemplo, otros padres de la iglesia, como San Cipriano, padre de la iglesia que escribió hacia el año 255 después de Cristo. Vea lo que escribió San Cipriano. Jesús edificó la iglesia sobre uno solo, y aunque después de la resurrección les dio a todos los apóstoles igual potestad, sin embargo, para manifestar la unidad, dispuso con su autoridad que el origen de la misma unidad se iniciara en uno solo, en Pedro. Vean qué bello lo que dice San Ignacio de Antioquía también, otro de los padres, el cual murió cerca del año 106 después de Cristo, o sea, discípulo de Juan, el apóstol. Escribe en su carta a los tralianos, San Ignacio de Antioquía escribe en su carta a los tralianos: donde no hay obispos, presbíteros, ni diáconos, no hay iglesia. Donde no hay obispos, presbíteros, ni diáconos, no hay iglesia. Y hay otra frase que es bastante interesante de este teólogo protestante, de los inicios del protestantismo. Estamos hablando del siglo XVI, o sea, 1550, 1560. Que por cierto era un
gran separatista. De hecho, este hermano, Robert Brown, empezó un movimiento que eran los brownistas, ¿sí? Ojo lo que dice este hermano, inclusive. Cuando miramos a la iglesia primitiva, los signos apuntan a Roma. A pesar de todos sus errores, reconoció algo que en sí tiene razón. Cuando miramos a la iglesia primitiva, los signos efectivamente apuntan a Roma. Hay inconvenientes de la doctrina de la sola escritura. Vamos a ir viendo, para resumirlos, podemos resumir los errores de esta doctrina no católica con lo siguiente, por ejemplo. Para comenzar, no es bíblica. Ya de entrada. La sola escritura no es bíblica. No existe un lugar, hermanos, en la Biblia que indique que solamente ella sea palabra de Dios. No existe. No hay un versículo que diga que solamente en la Biblia sea palabra de Dios, que solamente ella lo sea. Es decir, no existe un solo versículo que lo indique, que hay que solo creer en ella como revelación de Dios. ¿Cómo pasa con los hermanos protestantes? ¿Sí? Otro inconveniente, no es lógica, ya que debe existir alguna autoridad que haya indicado en algún momento del tiempo cuál escritura era inspirada por Dios y por ende palabra de Dios. ¿Sí? Es decir, se requiere de una iglesia, columna y fundamento de la verdad y la sucesión apostólica para que la información llegara a aquellos que iban a escribir las sagradas escrituras. Recuerden que el mandamiento del Señor era ir por todo el mundo y predicar, anunciar la buena noticia. No mandó a escribir a nadie. Entonces, en algún momento del tiempo, esa escritura iba a ser inspirada por Dios y por ende iba a ser palabra de Dios. Pero fue escrita después. Y una objeción más, un inconveniente, perdón, más, que esta escritura no puede entenderse sin llegar a la conclusión de la necesidad de que exista la tradición. No puede entenderse sin llegar a la conclusión de la necesidad de que exista la tradición. Es necesario para poder entender la Sagrada Escritura, la tradición. Esta tradición que los hermanos protestantes pues rechazan y por ende tuercen las Escrituras, como ya vimos que decía 2 Pedro 3:15. Tanto ustedes como yo. Bueno, antes de ver ese punto, inconveniente de la doctrina de la iglesia protestante sobre la sola escritura. Si todos los protestantes, si todos los protestantes usaran verdaderamente la sola escritura, si la usaran verdaderamente la sola escritura, pues serían una sola iglesia. Y pues, como ustedes sabrán, arriba de 40,000 son las que hay. Y todas en conflicto con sus doctrinas diferentes. Es que ese es el problema. Todas tienen problemas entre ellas mismas, porque enseñan doctrinas diferentes. Una prueba, los luteranos, ortodoxos, metodistas, presbiterianos, anglicanos, episcopales, bautizan niños y las demás no. ¿Y entonces? Claro, luteranos, metodistas, presbiterianos, anglicanos son de las primeras divisiones, episcopales son de las primeras divisiones que tuvo la iglesia protestante. Pero ellas guardaban todavía mucha la enseñanza de la iglesia católica, por eso bautizaban niños. Entonces, ¿y las demás? ¿Por qué no lo hacen? Otra pregunta, ¿cómo se transmitió la enseñanza de los apóstoles entre la ascensión de Jesús y los primeros escritos del Nuevo Testamento? Por medio de la predicación oral de los apóstoles. Así se transmitió la enseñanza, por medio de la predicación oral de los apóstoles. ¿Qué hubiera pasado si un apóstol dice, si Jesús mismo no la escribió, yo no la creo? Y no tendríamos textos ahorita, porque Jesús no escribió nada. Hizo unas rayas en el suelo la vez que le presentaron a una mujer encontrada en adulterio casual,
no apareció con quien encontraban la mujer en adulterio. Simplemente era una prueba para agarrar a Jesús. Eso fue lo que escrito y la Biblia dice que no se supo lo que escribió. No dice qué escribió, nada más que estaba escribiendo en arena. Entonces, la predicación oral de los apóstoles fue la que transmitió la enseñanza entre la ascensión de Jesús y los primeros escritos. Fue vía predicación, vía viva voz. Ahora, si algún día te preguntaran, ¿en qué parte de la Biblia está la asunción de María? Podemos responder que está en la misma parte donde está la muerte de San José. Ya te dirán, la muerte de San José no está en la Biblia. Exacto, entonces no se murió. Por supuesto, pero no todo está escrito. Conocemos de eso por transmisión oral. Ahora sí, ¿tú crees en la Sagrada Trinidad? Claro, nosotros como católicos creemos en la Santísima Trinidad. Bueno, ¿dónde dice Santísima Trinidad en la Biblia, por ejemplo? ¿Por qué no oran al Padre Nuestro si Jesús les enseñó en la Biblia? Mateo 6, versículo 9 en adelante. Cuando Cristo dice, este es mi cuerpo, no lo creen. Y entonces, sí creen, muchos protestantes sí creen en la Santísima Trinidad. Y eso que la palabra Santísima Trinidad no está en la Biblia. Pero no creen y no oran como Jesús enseñó. No le creen a Jesús mismo cuando dice Jesús, este es mi cuerpo. No lo creen y entonces, lo que sí está escrito, no lo creen y lo que no está escrito, sí. Si tú crees en la sola escritura, entonces cuando Jesús dice que hay que perdonar 70 veces 7, habría que perdonar 7 por 7, 49, 490 veces. Si sigue la Biblia, pierde la letra sin discernir la lógica de Dios. Solo espero que perdones siempre y que no llegues y que no hayas contado 499 veces porque la persona o el error 491 no lo vas a perdonar. No, así no funciona la lógica de Dios. Hay que discernir. Perdonar 70 veces 7 es perdonar 100. ¿Cierto? Bien, vamos a ver qué opina Lutero al respecto. Porque Lutero también tenía sus comentarios. Y uno de sus comentarios sobre San Juan dice, no nos trata muy bien, pero a ver, dice Lutero en su comentario sobre San Juan, estamos obligados a admitir a los papistas, está refiriéndose a la Iglesia Católica, que ellos tienen la palabra de Dios, que la hemos recibido de ellos y que sin ellos no tendríamos ningún conocimiento de ella. Déjenme le repito eso que está muy bonito. Dice Lutero a su iglesia protestante naciente, estamos obligados a admitir que a los papistas, que ellos tienen la palabra de Dios, que la Iglesia Católica tiene la palabra de Dios y que la han recibido de nosotros y que sin nosotros no tendrían ellos conocimiento de ella. Ya eso se perdió. Para muchos, la palabra de Dios bajó, no sé cómo podemos decirlo, bajó del cielo. Para muchos. La escribió a mano Dios y la mandó y tengan, repartan y cada quien entienda como pueda, según su capacidad. Así no funciona. Hasta allí el tema de hoy respecto a la sola escritura. En resumen, falsa doctrina. La misma Biblia nos ha enseñado y el catecismo de la iglesia nos ha enseñado de que no solamente, voy a dejar esta imagen anterior, no solamente la Biblia, la palabra de Dios, nos ayuda a salvarnos. Dios en su infinita misericordia nos ha permitido tener escritura, nos ha permitido tener tradición y nos ha regalado el magisterio de la Iglesia Católica para interpretar correctamente las escrituras. Porque si nosotros interpretáramos
las escrituras a como las entendemos, de quedaríamos muy posiblemente como el etíope, ¿verdad? Que venía recorriendo un largo camino y se le acercó en Hechos de los Apóstoles, se le acercó uno, un discípulo, y le preguntó que si entendía lo que leía y me dice, no entiendo. O sea, no entiendo porque no hay quien me explique. Para eso es el magisterio. Para eso la iglesia tiene esta maravillosa, esta maravillosa labor de podernos transmitir no solamente fielmente la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, sino defenderla. Y nos toca a nosotros también defenderla de esa manera, fielmente, no permitiendo que por no caerle mal a, a un hermano. Mira, se me acaba de venir un versículo de la Biblia. Apunten por allí, Santiago 5:19. Vamos a buscarlo. Santiago 5:19. 5:19. Y esta labor de nosotros, la labor de nosotros es esta, hermanos. Y no me estoy hablando al que está ahorita hablándoles a ustedes, me refiero a cada uno de ustedes por separado, Rigo, como perdona. creyente. Sí, dime. Adriana Zapata tiene la mano levantada. No sé si Ay, perdón, tiene. es que estoy, No, no como, te como he estado preocupes. viendo la cámara de acá, No, no, nada no más te déjenme, preocupes. leo un versiculito y ya les, porque ni siquiera sé qué hora es, hermano. Son las 8:16. Estamos bien de tiempo, no hay Ah, problema. bueno, ok. Ok, Perdón si gracias. fui un poquitito, repito. Listo, ya la atiendo. Ya casi quito la diapositiva. Voy a leerles esto que me vino a la mente, Santiago 5:19, porque es nuestro deber corregir al hermano cuando está equivocado en su fe y en sus acciones también. Dice, hermanos míos, Santiago, si alguno de ustedes se desvía de la verdad y otro lo hace volver, sepan ustedes que cualquiera que hace volver al pecador de su mal camino, lo salva de la muerte y hace que muchos pecados sean perdonados. Ya que bella la palabra de Dios, se la voy a volver a leer. Hermanos míos, si alguno de ustedes se desvía de la verdad y otro lo hace volver, sepan ustedes que cualquiera que hace volver al pecador de su mal camino, lo salva. Lo salva. Y no solamente lo salva de la muerte, sino que hace que muchos pecados sean perdonados. Ahí queda de tarea. Voy a irme hasta el final. Por acá el tema. Cindy, no sé si tal vez voy a intentar pasarme un toquecito por aquí para, no vi quién era la persona que tenía la mano levantada, tal vez si puede hacer la consultita vía micrófono, Claro. o no sé si está por texto, Sí, veo que el chat. muchísimas gracias. Hola hermana. Sí, gracias. Tengo una inquietud acerca de esa última diapositiva. Lutero afirma que la palabra de Dios la recibieron ¿de quién? Y De los, obviamente, como sabemos, ellos la tergiversaron, pero ¿de quién la recibieron? de los papistas. Lutero nos trata, los papistas son o de los papas, o los seguidores de los papas. ¿Por qué? Porque los papistas se refería, Lutero, a la Iglesia Católica que tenía como autoridad primaria al Papa. Entonces, a los seguidores, pues, Lutero, a ver, siendo un poquitito irónico o sarcástico, decían, a los seguidores del Papa, a los papistas. A eso se refería en esa diapositiva, que reconocía que gracias a la iglesia, en resumen, en palabras más bonitas, en resumen decía Lutero que gracias a la iglesia católica, la iglesia protestante tiene la palabra de Dios. O sea que sin la iglesia católica, ellos no tendrían dónde agarrarse. No tendrían la palabra de Dios, Ok, porque muchas gracias a la iglesia gracias. católica lo tienen. Con gusto, hermana. Con gusto, hermana.
No veo como más cositas en el chat. No sé si les quedó, ahí me pueden abrir el micrófono y conversar. No sé si les quedó alguna duda o alguna consultita, si el tema está claro. He intentado transmitirlo lo más claro posible. No sé, Adriana tenía la mano levantada. Adriana, adelante. Tienes el micrófono muteado. Ahora sí, No, no, te ya, escucho. eso era lo que, es que Ah, bueno. estaba tratando de bajar la mano, perdón. Ok. Bendiciones, Adriana. Cindy, no Dieguito, sé. muchas gracias. No, más bien eso es lo que le iba a decir a los hermanos. Si alguno tiene Ujú, alguna consulta, algún comentario, ¿verdad? sí, Pueden ir levantando la mano o abriendo el micrófono sin ningún problema. Si yo tienen espero alguna que, duda, consulta. yo espero que sea el Espíritu Santo el que haya levantado la voz y les haya llegado a ustedes y no a la mía para iluminarlos, ¿verdad? Para que el mensaje fuera lo más claro posible. Ah, bueno, dice Gonzalo, bendiciones, buenas noches. Está muy claro y excelente explicación. Bueno, con gusto, qué dicha, porque es el Espíritu Santo y no uno. Bueno, por ejemplo, ahorita este último versículo no estaba por ningún lado y pues uno intenta que salgan versículos por allí extra que puedan reafirmar el mensaje. Pareciera, Cindy, no sé si me equivoco, si que no hay más dudas al Sí, respecto, de hecho aquí ¿verdad? tenemos a doña Ingrid con la manita Ah, bueno, levantada. Sí, perfecto. Por favor, Ingrid. adelante, doña Ingrid, sí. Hola. Gracias, gracias. Bueno, es más comentario, creo, porque me ha sorprendido eso último de Lutero, ¿verdad? O Ajá. sea, con una aceptación tan clara de que gracias a la Iglesia Católica tienen la Biblia, ¿verdad? Porque es que, Ujú. bueno, algunos de ustedes que han sido protestantes, o sea, ¿dónde dejan todos esos escritos de Lutero? O sea, eso es, digamos, como una pregunta, ¿dónde quedan todos esos escritos de él que al Ujú. final los ignoran? Porque uno ve mucho en redes sociales que un día me atreví a hacer un comentario ahí en redes sociales porque alguien decía que gracias a ellos tenía, la Iglesia Católica tenía la Biblia. Entonces, incluso mi comentario fue, o sea, la ignorancia es atrevida. La iglesia, Así gracias es. a la Iglesia Católica los protestantes tienen Biblia. O sea, es al contrario. Pero, Exacto. o sea, ahorita me ha sorprendido mucho eso y yo digo, o sea, entonces, ¿dónde dejan los protestantes los escritos de su fundador, verdad? Ujú. Así es. Por eso, al principio, esa admisión del mismo fundador del protestantismo eh, sobre la palabra de Dios, que después se fue perdiendo. Y por supuesto, en 1825, Sociedades Bíblicas Unidas, tras de que ya venía mal, le taja 7 libros al Antiguo Testamento y deja la Biblia protestante con 66. Tras de eso, a ver, San Damaso I, en el siglo IV, Papa, fue el que reunió, mandó a convocar y que trajeran los textos. Las cartas que estaban en Tesalónica, las cartas que estaban en Roma, las cartas que estaban repartidas en Éfeso, por todo lado, para que la iglesia discerniera cuáles eran, según el Espíritu Santo, según la tradición, cuáles eran palabra de Dios y cuáles no. Y de allí nace nuestro Nuevo Testamento con 27 libros más la aceptación de los 46 libros que conformaban el Antiguo Testamento compilados en la versión de los 70 o de la Septuaginta, que como el concilio de Yamnia, un concilio anticristiano, y para diferenciarse de la comunidad cristiana primitiva, la comunidad judía, pues, para diferenciarse de ellos, solo admitieron los libros como sagrados, los libros escritos en hebreo o en arameo. Y resulta que del siglo III antes de Cristo en adelante, pues ya estaba muy difundido el idioma por el Imperio Romano, el idioma griego, ¿sí?
Entonces, habían textos como los Macabeos, como Tobías y otros, que fueron escritos en griego, y eso los aceptó la iglesia, porque de hecho Jesús, cuando en la sinagoga está leyendo Isaías 60 o 61, Isaías 60, mira, Isaías 58, yo comando el pulso con la Biblia, 61. Cuando Jesús lee Isaías 61 y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque el Señor me ha consagrado, me ha enviado para dar buenas noticias a los pobres, aliviar a los afligidos, etcétera, etcétera, etcétera. Jesús está leyendo la versión Septuaginta, la versión de los 70, porque era el idioma oficial de la época. Y lo que Pablo tenía en mano cuando se refería a las escrituras, que son útiles para, estaba leyendo efectivamente la versión griega, la versión de la Septuaginta. Y hay otras menciones en el Nuevo Testamento de celebraciones y otras frases que solamente aparecen en la versión de la Septuaginta. Y los protestantes no se han dado cuenta de que el Nuevo Testamento tiene referencias directas a libros que las Sociedades Bíblicas Unidas sacaron porque no les gustó y se inclinaron por el concilio anticristiano para dejarse ellos una Biblia diferente, mutilada. O sea que le robaron sabiduría y bastante, incluyendo el libro que se llama así también. Entonces, por allí andan. ¿Qué problema más grande? No creer, por ejemplo, como lo dice Segunda de Macabeos, capítulo 12, versículo 45, no creer que Dios es un Dios de misericordia y que nosotros podemos, y los católicos sí lo hacemos, podemos pedir por aquellas personas que han muerto por su salvación, como lo dice Segunda de Macabeos 12:45, como el libro de Tobías, ¿verdad? Que uno de los ángeles tiene acceso directo a la presencia de Dios y que podemos pedir e interceder, pedir intercesión también a ellos, ¿verdad? Porque ya inclusive antes de Jesucristo, pues se creía en la resurrección de los muertos, se creía en el mismo sepulcro. Y para ellos, el muerto, el hueco ya está, ¿verdad? Ahí están un limbo esperando, y no, esa no es la esperanza a la que hemos sido llamados. Sí, hay tantas otras enseñanzas que ellos, unas no las tienen porque la misma sociedad que ellos crearon sacó parte de la Biblia, y otras porque aunque la tengan clara y explícita, como lo es el Padre Nuestro, cuando ustedes oren, oren así. Y no es solamente un modelo de oración, es la oración como tal. Cuando oren, es una orden directa. Ustedes cuando oren, oren así. Cada vez que vamos a orar, hermanos, hay que incluir el Padre Nuestro. Porque dice Jesús, Mateo 6:9, cuando oren, bueno, Mateo 6:8, cuando oren, oren así. Versículo 9, Padre Nuestro que estás en el cielo. Este es mi cuerpo. Jesús se dedicó un capítulo entero, es lo más largo que se ha dedicado Jesús, a explicar el misterio de la Eucaristía. Capítulo 6 de Juan. Todo el capítulo 6 habla desde un preámbulo de la multiplicación de los panes hasta que él mismo es el pan de vida. Y Jesús nunca repitió tanto, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Sangre de la nueva alianza. Para darnos vida. El que me come tiene vida eterna. El que me roba, el que me mastica, tiene vida eterna. Así es literal, por eso se enojaron algunos y otros dejaron abandonado a Jesús en el versículo 66 del capítulo 6 de Juan, porque tan literal es y ellos no lo quieren aceptar así. Pero como les falta magisterio, como tuercen por querer aprender solitos ellos la interpretación de la Biblia, pues pierden toda la riqueza que en ella está, y muchos se pierden, lamentablemente, del camino al reino del Señor por la misma, por una interpretación indebida, malintencionada de algunos pastores
¿verdad? Que arrastran a sus seguidores al error. Y eso es fatal. Por eso nosotros, bendito Dios, tenemos no solamente la escritura, sino la tradición que la refuerza y un magisterio que la defiende. ¿Qué más, hermanos? Cuéntenme. ¿O estamos, mi querida Cindy? Riguito, bueno, un comentario de Arlenis Jiménez. Me gustó mucho Claro. el tema y cómo lo explicó. Bueno, Es, Arilis, bendiciones. no sé si algún hermano más tiene algún comentario, alguna duda, alguna consulta. ¿Calla ahora? Mentira, mentira, mentira. Cuando tengan a bien. Para eso está el ministerio, cuando tengan a bien. Bueno, parece que no hay más dudas. Entonces, más bien, Riguito, de verdad, muchísimas gracias. Y yo sí creo que el tema es súper bien explicado, ¿verdad? Muy bonito. Yo siempre se aprende un montón. Doña Elena dice gracias, muy lindo el tema. Elena, bendiciones. Y bendiciones a todos, a Ingrid, Alicia, Paola, Lilian, a Mariela. ¿Qué Sí, más tengo muchísimas por aquí? gracias, aprendí bastante. Qué dicha, Muchas qué dicha. gracias. El tema. Con Yo gusto. tengo una pregunta rapidita. Dale. Entonces, la manera de darnos cuenta si la Biblia que estamos leyendo es la correcta o no sería por el nombre, digamos, si viene Jehová en vez de Yahvé o cómo sería. No necesariamente. Lo más importante es que tenga adelante, uno, que sea una Biblia católica de una editorial católica. Porque también les cuento otra. Resulta que hay Biblias, vean, bueno, difícilmente creo que la van a ver allí. Está por acá. Este es el imprimatur. El imprimatur hubo unas Biblias de estudio, como la Dios habla hoy, por ejemplo, que la Iglesia Católica, esta editorial, la hizo, hay versiones de la Biblia, por ejemplo, yo utilicé, para que sepan, igual tengo otra por acá, yo utilicé hoy la Biblia Dios habla hoy, de la versión de las Sociedades Bíblicas Unidas, de 1994, la primera edición, que sí tiene el imprimatur, que es como el Consejo Episcopal Latinoamericano, el CELAM, la Secretaría General expresa la complacencia, por ejemplo, se la voy a leer, porque su programa de diálogo con las Sociedades Bíblicas Unidas ha llegado hasta la publicación de la Biblia de Estudio de Dios Hablado y con inclusión, eso ya muy como, buen debate allí, con inclusión de libros deuterocanónicos y notas explicativas y pastorales y preparadas con la colaboración de biblistas católicos, con la intención de servir a todos los cristianos. Entonces, dejamos el ponderado criterio y las conferencias episcopales de América Latina, la divulgación de esta Biblia, de estudios, y ahorita les digo por qué ya no, que podría ayudar a las personas, a los grupos especialmente catequísticos, que desean profundizar en la palabra de Dios para comprenderla mejor y vivirla. Toda la intención es muy buena. De modo particular, cuando el continente de la esperanza hemos iniciado el camino de la nueva evangelización y la firma del obispo auxiliar en su momento de Brasilia, secretario general del CELAM, el obispo Raimundo Damasceno Asís. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que la primera edición, el primer tiraje de esta, incluía la revisión que hizo la Iglesia Católica junto con ellos y esta carta de autorización que da la Iglesia para que esta Biblia pueda ser utilizada. ¿Qué pasó después de la primera edición? El primer tiraje, el segundo tiraje. Ya empezaron de nuevo las Sociedades Bíblicas Unidas a cambiar palabritas en el texto para meter la doctrina de ellos, pero dejaron la carta de la Iglesia, engañando con esto, con esta acción, a los católicos que hayan adquirido las versiones posteriores, guiados por este documento, por esta carta que iba solamente para la primera, engañando para que enseñanza falsa, doctrina falsa, cambio de palabras, fuera recibida por los católicos. Entonces, solamente la primera edición, si alguien tiene la Biblia Dios habla hoy, la primera edición que tiene eso, ok. Pero preferible, y eso es un tema que vamos a tratar muy posiblemente acá, más adelante, si no es que ya lo trataron, de cuál Biblia es la que nosotros debemos de
tener como católicos para eso. Porque no solamente es el tema de la palabra Jehová, mal escrita, ¿verdad? Es una muy pésima traducción del nombre de Dios, sino que nosotros debemos de tener una Biblia que sea de la editorial, de una editorial católica, confirmada, sea San Pablo, sea la que sea, pero que sea de una editorial católica. Entonces, Ya lo un más poquito, seguro, perdón, lo más siga. seguro para uno es que yo tengo, bueno, mi Biblia, ¿verdad? La que yo uso Ujú, para leer todos los días, me la habían sí, regalado hace 1000 años. Y claro. un día de estos, a través de estos cursos, empecé yo a pensar en eso y yo dije, puches, ¿será la que tiene que ser? La verdad, nunca me había puesto a pensar en eso, para ser honesta. Bueno, claro. Y entonces ya me quedó como ese visillo ahí, ¿verdad? Entonces lo mejor es como uno ir a una librería católica y estar seguro de que ahí va a conseguir uno lo correcto, ¿no? Y Puede que aún no. así, mejor, ¿verdad? Mejor me espero al tema Mejor completo. revisa, espera el tema, todo bien, pero eso es para todos. Mejor revisemos nuestra Biblia, ¿verdad? Y veamos cuál editorial imprimió esta Biblia. Y asegurémonos que esa editorial sea católica. Ya por hoy vamos a tener pues bastante certeza de que la enseñanza va a ser lo más apegada a la verdad, como la hemos estudiado hoy. Ah, sí, porque esta dice Ujú. Sociedades Bíblicas Unidas, pero Ajá. eso, Ay, ¿ves? esa Yo no. utilicé esta, pero como les expliqué, esta es la primera edición de la Biblia que sí autorizó la iglesia, que tiene la carta que lo dice, pero después de la segunda edición, la Biblia de Dios habla hoy. Ah, sí. Entonces, Sociedades Bíblicas Unidas es una sociedad protestante. Ay, 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 Ah, ve. es la Pues misma que les acabo de decir hace un rato atrás, que hace que 201 años sacó los libros, los 7 libros que hoy todos los protestantes, como leen esa Biblia, dicen que no está en la Biblia ellos, sí, por supuesto, si la misma sociedad ellos lo sacó. claro, Qué claro, lindos, claro. mis chiquitos. Qué lindos. Y yo Ah, como yo 10. tengo la latinoamericana, me la regalaron en Matrimonios en Victoria, dice Elena. Muy buena Biblia. Muy bien. Esa es una versión, querida hermana, la latinoamericana. Por ahí yo tengo que tener otra Biblia. eh, sí, por ahí tengo que tener otra Biblia, la versión latinoamericana también. ¿Qué más, hermanos? Aparte del comentario de Muchas mi querida gracias, hermana. Con gusto. claro. Creo que alguien tiene la mano levantada por ahí, Adrián. No vi, pero que nos comente, por favor. Sí, yo tengo dos, digamos, claves o tips para poder diferenciarlas y les confieso, lo he aprendido a través de este curso. Entonces yo apunto todo, me gusta. Y la primera clave hasta el momento que he aprendido es que en Lucas capítulo 1, versículo 28, si Ujú. es una Biblia de la nuestra que llamamos católica, dice, Ajá. a María se le dice llena de gracia. En cambio, en Ujú. la protestante, obviamente en el mismo libro, versículo, etcétera, a María se le dice favorecida. Y es, o sea, ahí uno ya diferencia. Y el segundo tip que tengo es simplemente ir al índice, verificar que esté Macabeos, que, o Ujú. sea, es decir, que estén los 73 libros. Entonces, eso es como lo más rápido que uno puede mirar. Va al índice y si está Macabeos primero 1 y 2, ya, uno va como a la fija de que sí es de la nuestra. Claro, Es así, ¿cierto? así, así mero. Adriana, vos sabes que me acabas de dar, hermanos, apunten por ahí. Ven, Sí, ya cuénteme. decía yo. Adrianita, gracias por ayudarme con esto. ¿Por Tranquilo, qué? con mucho gusto. Porque Lucas investigó. No sé si Ajá. ustedes sabían eso, pero Lucas, antes de empezar a escribir, investigó. Ese sí se fue a profundizar y a hablar con los meros meros. Vean Lucas 1:1. Vayámonos a Lucas 1:1. Dice Lucas, antes de empezar a hablar sobre la anunciación del nacimiento de Juan y todo esto de María, ¿verdad?
Y eso que usted dice, hermana, es totalmente cierto. La palabra correcta en el griego es kecharitomene. O sea, la llena, la que tiene la plenitud de la gracia de Dios. No es que solamente está llena de gracia. No, no, no. Es la que tiene la plenitud de la gracia de Dios. Está la llena, llena, llena de gracia. Y solamente hay 2 veces en la Biblia que aparece esa palabra kecharitomene. Para María y para la iglesia. Solamente esas 2. Las otras veces que aparece la palabra gracia utiliza otra palabra diferente. Entonces, ¿qué quiere decir esto cuando aparece esa palabra tan explícitamente para María y tan explícitamente para la iglesia? Que ambas tienen la plenitud de la gracia de Dios. Toda la gracia de Dios está en María y en la iglesia. En la iglesia de Cristo, por supuesto. Claro está. Ahora, Lucas 1:1. Porque aquí hay otro versículo que me ayuda con este tema. Leamos. Muchos han emprendido la tarea de escribir la historia de los hechos que Dios ha llevado a cabo entre nosotros. Y esto tiene que ser totalmente del tema de hoy. ¿Ves? Se nos había ido un versículo y gracias a la intervención de Adriana, aquí lo tomamos porque Dios es bueno. Dice, muchos han emprendido la tarea de escribir la historia de los hechos que Dios ha llevado a cabo entre nosotros, según nos lo transmitieron quienes desde el comienzo fueron testigos presenciales y después recibieron el encargo de anunciar el mensaje. Yo también, dice Lucas, excelentísimo Teófilo, lo he investigado todo con cuidado desde el principio y me ha parecido conveniente escribirte estas cosas ordenadamente para que conozcas bien la verdad de lo que te han enseñado. ¿Ha sido más claro? Lucas 1. Léanlo ustedes en su casa para que vean que no se escribe por escribir, que hay muchos otros que han intentado escribir las cosas del Señor, pero que Lucas se sentó, fue a hablar con los testigos, se echó el chisme de primera mano. ¿Usted estaba allí? Sí. ¿Tiene alguien más que confirme eso? Sí. ¿Quiénes? Tal. Ok, llamémoslos. ¿Es cierto lo que...? Sí. Ok, anotemos entonces y vamos a ordenarlo para que no se pierda la verdad. Dios, qué maravilloso ese primer versículo con el que arranca el Evangelio de Lucas. Gracias, Adri. ¿Qué más? Estamos, ¿verdad? A mí quería comentarles, a mí me gustó mucho ahora que mencionaste que la escritura no existía. O sea, que es un recurso que ellos usan de decir de la sola escritura. Yo había escuchado la sola escritura no está fundamentada o sea, no puedo defender la sola escritura con la escritura porque no existe un versículo que diga que solo la escritura vale. O sea, yo lo había escuchado. Exacto, Paola. Pero me gustó mucho y me fue así como ¡pum! La cabeza, lo que decías es que la escritura no existía en tiempos de Jesús, fue algo que se dio después. Entonces, ¿cómo es que si era por transmisión oral, verdad? Entonces, fue como, oh, por Dios, ¿verdad? He estado viendo que hay muchas cosas que están como muy implícitas, que son como muy lógicas, pero que no logramos ver y de verdad que a mí, yo digo, oh, o sea, hay que profundizar mucho para llegarlas a entender. El otro día, hoy escuchaba al padre Luis Toro que decía, no de la sola escritura, sino que decía que, a ver, ¿cómo es que si San Pedro no fue un obispo católico, porque nosotros tenemos el cuerpo de San Pedro, en la tumba de San Pedro, en su basílica en Roma. en la basílica?
Y yo, por supuesto, porque no nos han acusado de haber hecho el mayor robo de la historia ¿verdad? De un santo tan importante. Y son cosas que yo digo, están a simple vista, pero no las vemos. O sea, y a mí de verdad, cuando yo escuché esto, me explotó la cabeza tanto como lo que escuché ahora que decías. Y no, gracias por eso, porque de verdad son cositas que solamente con este tipo de conversación uno dice, "Ah, por Dios, nunca lo había visto así". Claro, Pero bueno, sí, me claro, gustó mucho. por supuesto, tenemos, ok, ¿ustedes son la verdadera iglesia de Jesucristo? Sí, demuéstrenlo. No, es que el Sí. Señor a mí me dijo, no, o sea, cualquiera puede amanecer con un Dios me dijo porque la noche anterior se agarró con el pastor. No, no, no. Compruebe que ustedes son la verdadera iglesia de Cristo. Sí, nosotros venimos de los apóstoles, vea, de Hechos, ok, listo. Todos los apóstoles, sus cuerpos, usted los tiene. Sí. ¿Dónde están? ¿Dónde está Exacto. el cuerpo de Pedro, de Juan, de Judas, el bueno, dijo un amigo mío, de todos los demás, de Bartolomé, de todos los apóstoles, y de ahí en adelante de todos los demás obispos? ¿Dónde están? ¿Dónde están enterrados? Busquen, nada más, intenten investigar. ¿Dónde están? Todos están en catedrales En iglesias o católicas, en templos católicos. Ajá. Vean qué belleza esto. Vean, esto es largo de leer, porque ojo y grueso. Y les voy a hacer la boca agua. Padres apostólicos y apologistas griegos del siglo II. Ah, ese es el que van a rifar al final. No, me encantaría. Vea, aquí les voy a hacer la boca agua nomás. Qué chiva, Ahí sí, vieras ahí que me yo disculpan. estoy muy Es interesada el en que los me voy a padres pegar yo, apostólicos. Pau. Ah, Ese me lo pego yo. Vean esto. Para cambiar de Biblia. Vean esta belleza. Aquí está la Didaje. Aquí están las cartas de Clemente. Carta primera Clemente a los Corintios. Cartas de San Ignacio Mártir. Cartas de San Policarpio. ¿dónde se Carta de consigue? Bernabé. Discurso de Diógneto. Papías. Hermas, el pastor. El pastor de un libro. Uf. Mira, hasta que se me puso la piel. San Justino. Textos de San Justino, Apología 1 y Apología 2, de Tasiano, Discurso contra los griegos, de Atenágoras, de Teófilo de Antioquía, de Hermias el filósofo. Y aquí está la carta a los esmirnionitas, página 409. Vamos a ver. Vamos a hacer la boca. Página 409, carta a los esmirnionitas. ¿Dónde es que arrancan? Pero ese libro se puede comprar en algún lugar. Sí, sí, claro. Ay, les voy a leer. Yo sé que ustedes lo saben porque lo han escuchado. Está en la página 413. Dice carta de San Ignacio de Antioquía a los esmirnionitas, capítulo 8, que se titula Todo bajo la dependencia del obispo. Párrafo 2. Donde quiera que apareciera el obispo, allí esté la muchedumbre. Al modo que donde quiera que estuviere Jesucristo, allí está la Iglesia Católica. Primera mención de la Iglesia Católica como de tal, hecho, año sí, 107. mucho antes de Aquí Constantino. está el texto completo. Sí, de hecho que ese fue un texto que yo envié el otro día al chat ¿Ves? porque yo decía, entonces sí se menciona la Iglesia Católica, o sea, Año desde 107. escritos mucho antes que... De hecho, yo quiero leerme todos los escritos de San Ignacio de Antioquía, pero no sé dónde conseguirlo. En este libro se llama Padres Apostólicos y Apologistas Griegos del siglo II y la editorial es Biblioteca de Autores Cristianos, BAC, que nació del tronco de la editorial católica. BAC, así como el banco, sin patrocinio porque no pagan nada.
Biblioteca de Autores Cristianos. Ahí está. Ahí está lo que usted me acaba de decir que quiere leer. Ahí está. ¿Qué más, mis queridos hermanos? Que para mí verdaderamente es la primera vez que les doy un tema por acá. Entonces ha sido de mucha, realmente de mucha bendición. Yo espero que escuchen los programas, como me tocó a mí el domingo pasado en la radio. Pero siempre es una bendición poder compartir con todos ustedes, realmente. Y no sé si tienen algún comentario, alguna cosita más. También no quiero llegar muy tarde para que también descanses. Dime, Paola. Yo le quería decir a Mariela, nada más que yo siento que el tener una Biblia evangélica tampoco es un desperdicio, porque le ayuda a uno mucho a poder comparar textos. Estamos Entonces, estudiando. que lo aproveche. Estamos estudiando, y es bueno estudiar también Con lo que dicen ellos. Lo que ellos también tienen, ¿verdad? Para poder hacer la comparación. Bien decís, Paola, puedo tener una Biblia Reina Valera, ¿verdad? Mi base de creencia y demás va a ser la Biblia católica, pero puedo utilizar la Reina Valera para ver dónde han cambiado traducciones, comparar y demás. No está mal. Tiene buen mensaje, Paola, al respecto, porque sí, hay que estudiar qué es lo que ellos creen, cómo lo dicen y dónde están las diferencias. Porque cuando hables con un protestante, pues te va a salir con la Biblia de ellos. Y si usted no la conoce, la de ellos, No se va a sabe ser un nada. dime direte allí medio, ¿verdad? Entonces, cuando usted muestra con Biblia, mire, el original dice esto, y su versión fue cambiada por esta sociedad, entonces dice, pucha, hay quien de una u otra forma se le da a entender al hermano que le han hecho creer que la Biblia de ellos es la mejor traducción del mundo, cuando no. Bueno, ya tengo experiencia con la de ellos, ahora me toca ir por la mía. Bueno, háganlo. Ya saben. Sí, Mañana es feriado, pero la próxima semana, si las posibilidades están, dale. Y si no, cuando puedas, pero as soon as possible. Sí, definitivamente. Enriquito, me preguntan por el chat que cómo es que se llama el libro. Este libro. Ajá. Santo Fe, ¿verdad? Yo sabía. Por eso me levanté, estaba escuchando, por eso me levanté a la biblioteca que tengo allá arriba, allá atrás. Padres apostólicos y apologistas griegos del siglo II. Cindy, yo creo que yo no estoy en el chat donde están todos, pero déjeme, le tomo una fotografía o lo busco en internet y te paso una capturita de pantalla y usted se lo comparte a ellos para Sí, que también claro, lo puedan sin identificar. problema. Dale. Ok, del siglo II, ¿verdad? Sí, siglo II, sí. Listo, ya se los mandé. Riguito, yo quería aprovechar ahora que estaban hablando con el tema de la Biblia y todo, porque en algún tema anterior les había mencionado que hay religiones como los testigos de Jehová y los mormones, por ejemplo, que tienen su propia traducción. Bueno, sí, sectas, perdón, que tienen su propia traducción. Okay, Sí. muchas gracias. Porque digamos, bueno, yo que vengo de la iglesia mormona, ¿verdad? Yo me acuerdo que la Biblia mormona tiene una traducción que es completamente diferente a la Reina Valera en muchas escrituras, porque los mormones lo que dicen es que la Biblia, la traducción, refiriéndose a la Reina Valera, está mal. Entonces, que por eso la traducción que se tiene dentro de la iglesia mormona es digamos, que se le reveló al profeta José Smith en su momento, ¿verdad? En eso de que ellos dicen que la Biblia Reina Valera está mal, en eso ellos tienen razón. Porque la Reina Valera está mal. Sí, de hecho. Pero la de ellos está peor. Exacto. De mal en peor, literal. ¿Verdad? Pero sí. Ahora bien, hay que acordarse que ellos son sectas. Porque religión es cristianismo, budismo, hinduismo, ¿verdad? Esos son religiones. Judaísmo, islamismo son religiones. Y las otras, porque, a ver, algunas veces tal vez por costumbre o por error o así, decimos, es que la religión católica, es que la religión protestante. No, la religión es cristianismo. La iglesia es católica. Y las otras son pseudo cristianas, ¿verdad? Iglesias pseudo cristianas,
autodenominadas por sí mismos cristianas, y por ende, pues, dentro del cristianismo, que estamos los católicos y los no católicos. Y dentro de todo ese flujo enorme de división, pues sectas. Porque desgraciadamente son como la cepa de un virus, ¿verdad? Nacen de la división y se siguen esparciendo y esparciendo y esparciendo y dividiendo y dividiendo y dividiendo. Y ya sabemos quién es el padre de la división. Y el llamado de Jesucristo en todo el capítulo 17 de Juan es a la unidad. Que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí, yo en ti. Que todos sean uno en nosotros. Hay que ser uno. Una, santa, católica y apostólica. Esa es la iglesia. ¿Qué más, chicos? Hermanos, hermanas. Hermanos, yo no sé si alguno más tiene algún comentario o si no para ir cerrando, que ya faltan 5 minutos para las 9. Yo sé que mañana es feriado, pero a algunos les toca trabajar. Entonces no sé si algún comentario adicional o todo bien. Ahora sí es cierto que levante la mano o para siempre, ¿verdad? Por la hora. O sea, por mí nos quedamos aquí en la madrugada, pero hay que respetar. Reggaetón, de verdad, muchísimas gracias. El tema muy bonito. Muchas gracias por todo, ¿verdad? Y más bien, si nos regalas la última oración. Claro que sí, cómo no. Ya estábamos, desde que arrancamos, estábamos en una actitud de escucha, de atención, de diálogo, de oración. Y en esa misma actitud de amor, de respeto, de escucha, de dejar que Dios nos hable y de nosotros meditar su mensaje, le damos gracias a nuestro Señor en nombre de su Hijo amado Jesucristo por esta maravillosa noche que hemos podido compartir de su enseñanza, de su palabra. Que esta palabra que hemos analizado en esta noche nos permita a nosotros reforzar y reafirmar nuestra fe en la única iglesia fundada por Él, esa que custodia a capa y espada la verdad que recibió de boca directa de Jesús, esa que Jesús transmitió con hechos y con palabras, esa que de la misma iglesia fue testigo fiel, presencial, de primera mano, que le conoció, que le vivió, que le acompañó, que lo vio reír, que lo vio sufrir, que lo vio dar explicaciones. Que esa misma iglesia, la cual custodia como baluarte la verdad, la bendiga y la proteja siempre, desde el Papa hasta el nuevo miembro que hoy en este momento se suma a esta iglesia. Que la siga protegiendo como lo ha hecho hasta la fecha. Que podamos seguir transmitiendo la verdad y acercando a aquel hermano que se ha desviado de la verdad, como lo leímos en Santiago 5, para poderle salvar y para poderle liberar de muchos pecados. Que Dios nos perdone a nosotros nuestras faltas, nuestras debilidades, nuestras omisiones, todo eso que debemos de ir procurando extirpar de nosotros para poder alcanzar la santidad a la cual hemos sido llamados cada uno de nosotros. Que Dios bendiga nuestros hogares, nuestras familias, nuestros trabajos, nuestra mesa. Que permanezca en nosotros su Espíritu Santo para que nos siga iluminando y llenando. Hoy nos alimentamos de su palabra, pero esa palabra es viva y eficaz. Y esa semilla que se sembró hoy va a ir empezando a crecer, si ha caído en buena tierra, y a empezar a proyectarse y a dar frutos. Y que esos frutos permanezcan. Bendito y alabado sea nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, porque su mensaje ha llegado a nosotros por medio de esta iglesia única y que ha permanecido fiel para que nosotros hoy, 2000 años después, podamos conocer de primera mano la verdad de la salvación y podamos tener acceso a todos los medios de salvación que la iglesia misma ha recibido de Jesucristo para nosotros poder alcanzar algún día nuestra meta, nuestro hogar definitivo, el reino de Dios.
Te damos gracias, Mamá María, por ese sí que ha permitido que nuestro Salvador viniera al mundo. Y te damos las gracias con el mismo saludo que lo hizo el ángel. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y fieles a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, digamos todos unidos esa oración que nuestro Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Y Dios, que es rico en misericordia, descienda sobre cada uno de nosotros, bendiga y proteja a nuestras familias y que esa bendición sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, Amén. hermanos, y muy buenas noches a todos. De verdad, un placer haber compartido con ustedes el día de hoy. Muchas gracias, Riguito. Descanse y pase buenas noches también. Bendiciones Bendiciones a a todos, un todos. abrazo. Muchas Y paz. gracias, buenas Bendición. noches. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Buenas noches.